Bien, este libro yo lo obtuve el domingo anterior. He leído la mayor parte de la obra y bueno, y he escogido algunos temas para preguntarle, porque en 1 hora y media será difícil preguntarle muchos elementos noticiosos que contiene. Le consultaba hace algunos minutos el caso de Madison López, que usted lo califica en su libro como un caso fabricado a la medida en su contra. ¿Qué nos quiere decir? En la contraportada del libro hay un pensamiento escrito que dice: ¿podrá una sola verdad, un solo testimonio derribar 15 años de acusaciones y falsas denuncias en contra de Billy Joya? Ese es el reto que yo me he impuesto. Y ante la pregunta y el caso que usted me hace, yo voy a demostrar cómo sí es posible que a través del abuso del poder se pueda fabricar un caso a la medida con intenciones de venganzas político-ideológicas en contra de un ciudadano. Mire, el caso Hans Madison, que está explicado en detalle en el libro, nace en el departamento de Comayagua, cuando desde el juzgado de paz de la Villa de San Antonio, ese juzgado nombra como peritos para que hagan el reconocimiento de un cadáver aparecido en la montaña a los señores Armando Barahona y Rufino Andino Raudales. Este es el inicio del caso Madison. Cuando los peritos rinden su informe al juez competente, dice que encontraron el cadáver de una persona, el cual el cabello era color negro y crespo, y su color de piel era trigueño. Como me gusta ser un poco didáctico, voy a representar con este muñequito lo que dice el informe y el dictamen de los peritos del juzgado. Encontraron un cadáver de una persona, pelo negro y crespo y de piel trigueña. Seguidamente, en octubre de 1995, una de las hermanas del señor Hans Madison rinde declaración en el tribunal competente y describe a su hermano como una persona pelo castaño rubio, los ojos le cambiaban de tonalidad entre azul y verde. Y para ello voy a representar con este otro muñequito, piel clara, la descripción que hacen en vida la hermana de Hans Madison. Repito, los peritos encuentran a este trigueñito y las hermanas definen que la descripción es como este blanquito. Es de hacer notar que el padre de Hans Madison era de origen esloveno y por eso su contextura y su apariencia física era muy europea. La otra hermana de Hans Madison, Vaike Madison López, rinde declaración en el mismo año y dice lo siguiente: mi hermano era blanco, de ojos azules. Y vuelvo nuevamente a mostrar el muñequito blanco. Posteriormente, la madre de Hans Madison López rinde declaración en febrero de 1997 y dice lo siguiente: que fue a la Villa de San Antonio, se entrevistó con el campesino que supuestamente había hallado el cuerpo del trigueñito y luego ella le dijo que lo fuera a registrar, indicándole que su hijo tenía una placa dental y que si la hallaba se la trajera. Y dice ella en su declaración: y él me la trajo.
Yo le di una cantidad de dinero, después de eso yo reconocí que era la placa dental de mi hijo. En la misma declaración de la señora Madison dice, la placa yo la guardé, pero no sé dónde la he guardado. No sé si la llevé a Nueva York y no sé dónde está. La placa, Renato, nunca fue presentada en el juicio. En lo particular, aunque la hubiesen tenido, hubiese sido una placa del trigueñito que científicamente hubiera sido imposible hacerla alcanzar con la dentadura del blanquito. ¿Mintió la mamá ahí? Falso testimonio. Y eso va a tomar relevancia porque al final yo logro entender cómo la Fiscalía del periodo 94-99 indujo a la madre del señor Madison a cambio de una negociación que pronto se la voy a relatar. Cuando hablan de un campesino, el fiscal Juan Carlos Díaz, en aquel momento responsable de la Fiscalía de Derechos Humanos, me acusa por el caso Madison. Y tomemos en cuenta en el contexto histórico que en el 94, que toma posesión, la Fiscalía me acusan por el caso de los 6 estudiantes. Habían pasado 4 años sin que el caso de los 6 estudiantes prosperara. El fiscal Edmundo Orellana estaba por salir de su puesto. Y un año antes, el día justamente que me dan libertad provisional por falta de méritos, en el caso de los 6 estudiantes, una hora después están interponiendo la acusación por el caso Madison. Volviendo al tema, la señora Madison dice que el campesino le dio dinero y le fue a traer la placa. El fiscal Juan Carlos Díaz ni siquiera tuvo la decencia de ir a buscar al campesino y tomarle la declaración. El juzgado llamó a declarar al campesino de nombre Marco Tulio Andino y al ser preguntado si encontró algún tipo de prótesis y si conoció a algún familiar de Madison, responde que no vio nada. Responde que no conoce a la señora María Elena López Madison. Responde que no llegó a él ningún pariente y que además que si le ofrecieron dinero, que en ningún centavo he recibido yo. Testimonio ante el juzgado competente. O sea, este caballero está poniendo en evidencia el falso testimonio de la señora Madison. En ese momento, lo único que había era el testimonio de la familia de la descripción en vida de Hans Madison y el peritaje de los peritos nombrados por el juzgado que describieron el hallazgo de ese cadáver como un hombre trigueño con pelo ensortijado. Obviamente no había ninguna similitud entre los dos. Hubiese creído yo, y aquí voy a entrar en cómo se fabricó el caso a la medida, cómo fabricaron un cuerpo del delito. Esto es grave. Porque la Fiscalía del Estado nació con la ilusión del pueblo hondureño, Renato. Y lo que voy a poner aquí en evidencia, y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, es la fabricación de un caso a la medida de mi contra. Ahí tuvo que haber quedado parado el caso Madison, momentáneamente mientras apareciera el cuerpo del delito. Vino la fiscal Sonia Marlina Dubón de Flores en este documento que muestro a la vista y pide la colaboración de los Médicos para los Derechos Humanos con sede en Boston, Massachusetts. Y se realiza el primer peritaje forense antropológico. Y el resultado, óigase bien, de este dictamen antropológico forense, que lo incluyen en el expediente en el folio 82, dice lo siguiente: la comparación de los resultados obtenidos a través del análisis de laboratorio de la osamenta LP-1 son consistentes con los datos antemortem odontológicos de la persona indicada como Hans Albert Madison. ¿Cómo se las arregló la fiscalía de la época? La fiscal Sonia Marlina Dubón de Flores, para que los peritos William Haglow, antropólogo forense, David del Pino, antropólogo forense, y Stephen Smith, antropólogo forense, mintieran. No me pregunte cómo lo hicieron, pero le voy a decir por qué mintieron. Porque lo que están diciendo, que de la comparación de los análisis de laboratorio de la osamenta del trigueñito con los datos antemortem odontológicos de esta persona,
son consistentes. Y yo pregunto, ¿qué consistencia hay entre el trigueñito y el blanquito? Ninguna. Sin embargo, dejan una salida y se tienen que lavar las manos. Y el informe dice, pero en vista que no se encontró prótesis dental descrita, ya dijimos que la madre la recibió y la perdió, siendo la principal evidencia del caso. Entonces, se considera necesario para establecer la identificación positiva aplicar una prueba de ADN del trigueñito como osamenta desconocida. Este es el primer peritaje y que es negativo sobre la identificación de Hans Madison. Se van las muestras para Glasgow, Escocia, en la que toman muestras de sangre de Lisa Madison, hermana de Hans Albert Madison. Y se van la muestra del trigueñito no identificado que la fiscalía quería convertir en un cuerpo del delito falso. El resultado del segundo peritaje forense dice, hemos realizado un total de 8 extracciones y además, en el caso 4, el aislamiento del análisis de DNA mitocondrial no tuvo éxito en los restos identificados, supuestamente como Hans Albert Madison. La mayor razón fue la concentración de DNA era sumamente baja. Este es un peritaje de ADN y es el segundo peritaje forense negativo en el intento de demostrar que los restos del trigueñito son iguales a los restos del blanquito. Bueno, la fiscalía se queda con sus 2 peritajes y el juzgado nombra un perito forense odontológico independiente. Se trató en aquel entonces del doctor Gustavo Antonio Ramos. El peritaje reza en el expediente del caso Madison. Y el doctor Ramos hace pedazos el procedimiento de los antropólogos de derechos humanos que la fiscal Sonia Marlina Dubón de Flores había traído, porque confunden características de identificación general con individual. Y también pone en evidencia la manipulación del examen de ADN de la Universidad de Glasgow, Escocia. Y termina resumiendo el doctor forense que en las conclusiones dice, el dictamen emitido por los antropólogos de acuerdo a su metodología no son precisos, no son lógicos, no son imparciales y no son objetivos. Los resultados están contaminados y estructurados a conveniencia de la Fiscalía, a conveniencia de Juan Carlos Díaz, a conveniencia de Sonia Marlina Dubón de Flores. Lo digo públicamente y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Finalmente, en la identificación del cadáver por estudio esquelético, también el resultado es negativo. Y la conclusión del tercer peritaje forense, fíjese bien, porque vamos a llegar a la trama de cómo fabricaron un caso a la medida. Dice la conclusión de este informe, al comprobar que las características individuales son negativas, ¿cuáles son las características individuales? Color de la piel, tipo de pelo, hombre-mujer, son negativas. ¿Por qué son negativas? Porque aquí tenemos un trigueñito y aquí tenemos un blanquito. No existe prueba de identificación básica para que determinar el cuerpo encontrado en la zona de la aldea del Amatillo, conocido como la pirámide, corresponde a Hans Madison, analizado desde el punto de vista odontológico forense, así como desde el punto de vista odontológico legal. Tercer peritaje científico negativo en función de querer demostrar la igualdad en esto que no existe. Bueno, ¿qué hace la Fiscalía en ese momento? Le quedan 3 o 4 meses al fiscal general Edmundo Orellana para terminar su periodo y retirarse como fiscal. Yo estoy mencionando al exfiscal general. Pudieron haber sido los fiscales de abajo los que abusaran del poder. Pero voy a demostrar aquí hoy, Renato, por qué el fiscal general Edmundo Orellana estaba al tanto y a la cabeza de esta trama para fabricar un caso y un cuerpo del delito falso. Después de la pausa comercial. Atentos.